Bueno, abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis y vamos a estar viendo el capítulo número 2, versículos del 12 al 17, en el cual vamos a estar leyendo la carta a Pérgamo. Y una vez que terminamos de leerla, vamos a entrar en dar algunos detalles de esta carta tan preciosa a esta iglesia. Pero si es que cuando ya tengan si no tienen su Biblia, agarren el boletín, ahí está imprimido. Bueno, versículos del 12 al 17, la carta a Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, lo que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que le recibe o lo recibe. Vamos a orar. Padre, cuán grande eres tú, Señor. Tu misericordia no la podemos entender. Tu amor es inexplicable. Tu bondad hacia nosotros, Señor, es mucho más allá de lo que pudiéramos esperar de un Dios bondadoso como lo eres tú. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por estas cartas que nos ayudan a meditar en la manera en la cual tú estás tratando con nosotros. Señor, gracias porque a pesar de nuestras iniquidades, nuestras fallas, nuestros errores, tú siempre estás atento a escucharnos y a perdonarnos. Señor, glorifícate en cada uno de nosotros en esta mañana, y que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestras mentes y corazones, y que la podamos abrazar y poderla retener, y sobre todo aplicarla al diario vivir, Señor, que nos has dado. Gracias te damos, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, antes de entrar directamente al mensaje, déjenme regresar un poco al principio, cuando empezamos con la iglesia de Éfeso. Y el objetivo va a ser de que podamos entender por qué estas cartas, cómo nos afectan a nosotros directamente hoy, y si en realidad era para nosotros o solo definitivamente para las iglesias del tiempo de Juan, en el primer siglo de la iglesia. Es obvio de que en una forma general podemos decir de que las cartas fueron escritas para toda la iglesia universal de Cristo. Estaba escuchando un debate entre un mormón y un católico, y no era un debate, estaban tratando de enseñar teología. Obviamente estamos hablando de que un mormón no me puede enseñar teología, y un católico no entiende mucho de teología tampoco. Y sin minimizar lo que ellos saben, no estamos queriendo ponerlos a ellos como menos o más, estamos hablando de una realidad. Están hablando, y en el contexto están diciendo de que la iglesia debería de ser una, y no deberían de ser muchas, y que hay muchas iglesias porque el hombre las creó. Y los dos están de acuerdo. Y cuando yo digo, ¿cómo pueden estar los dos de acuerdo cuando los mormones siguen a Joseph Smith y todas las escrituras que él dejó
y es obvio de que no tiene nada que ver con la realidad de la palabra de Dios. Tal vez algunas cosas, no vamos a darles vamos a ponerlo demasiado bajo, ¿verdad? Y el católico está diciendo de que la única iglesia verdadera es la de ellos y que Pedro fue el primer papa, y ustedes ya se saben la historia. Y la discusión llega al punto en querer decir de que no entendemos por qué hay tantas iglesias. Y yo me quedé pensando por un momento y dije yo, la realidad es que hay un punto muy claro acá, y a veces pudiéramos tropezar con la idea de que por qué hay tantas iglesias. ¿Y por qué no hay ninguna iglesia que sea buena o perfecta? Porque todas las iglesias, y miremos lo que estamos estudiando, ninguna de ellas era perfecta. Y me puse a analizar y dije yo, interesante, porque ellos cada vez que atacaban, y sobre todo el protestantismo, dicen, los católicos dirían de que, bueno, Martín Lutero fue el que creó la Reforma y él creó la iglesia luterana. Calvino estuvo a favor de la Reforma y él creó la iglesia calvinista. Y empiezan a dar nombres, ¿no? Y pues podemos ver a los testigos de Jehová, a los mormones, a los Seventh Day Adventists. Todos ellos fueron creados por hombres. Estas iglesias y esos cultos que no son sanos ni son doctrina buena, fueron creados por el hombre, y en realidad ellos tienen razón al decir eso. Pero ellos mismos caen en el mismo juego del que están hablando, porque obviamente los mormones, y un mormón está atestiguando ahí, y un católico de la misma manera están velando por su propia religión. El punto acá que les quiero decir es lo siguiente: no hay iglesia perfecta. Hay muchas iglesias, y como lo podemos ver desde el siglo I, las iglesias ya eran diferentes, y cada una tenía sus virtudes y defectos, y Dios viene por medio del ángel, Jesucristo mismo, por medio del ángel, por medio de Juan, y manda este mensaje a las 7 iglesias que son diferentes, con diferentes errores. Entonces, para aquellos que alguna vez andan buscando que la iglesia debería ser más unida, debería ser universal, y debería ser de esta manera, y que todos deberíamos de unirnos y cantar todos juntos ahí, de acuerdo a lo que el Señor plantó y dejó, no es esa la realidad. Hay mucha diversidad en la iglesia. Obviamente empieza con cultura, con lenguaje, tradiciones y muchas otras cosas. Y el lugar donde estemos adorando al Señor nos va a afectar por la forma en que la gente que alrededor vive de nosotros nos afecta, nos guste o no nos guste. Y ahora nos vamos a dar cuenta con esta iglesia cómo es afectada mundanamente. Entonces cada iglesia va a tener que pelear su propia batalla, pero al final tenemos un solo rey, y ese es Cristo. Entonces estamos viendo la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, en ese orden, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la última, la Odisea. Ninguna de ellas es perfecta, y aquí nos hemos dado cuenta. Y empezamos con Éfeso, con Esmirna. Éfeso había perdido su primer amor. Esmirna, el Señor les dice que aunque habían cometido pocos errores, pero menos que la mayoría de los demás, pero les dice que sean fieles hasta la muerte. Y ahora llegamos a Pérgamo, esta iglesia, en la cual vamos a aprender un poquito ahora. Les voy a dar mucha historia, espero que se aguanten. No sé si voy a tener el tiempo para hacerlo, pero quiero darles un recorrido ahorita de por qué las 7 iglesias, cómo nos afecta y cómo deberíamos de ver cada una de ellas. Este es el versículo del 12 al 17 para Pérgamo. Ya lo leímos, no lo vamos a leer, y vamos a pasar a este mapa en el cual podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iglesias en el Asia Menor, cerca del mar Ageo, en la punta de Asia, digamos, a este lado. Si ven a Asia, así hacia arriba, Turquía, lo que es ahora Turquía. Aquí debería estar lo que se le conoce esa área de las 7 iglesias. Las cartas a las 7 iglesias comparten una estructura, y eso es lo que le quería dejar acá rápidamente, ¿ok? Similar
¿Similar en qué sentido? Cada una de ellas tiene las siguientes características. Está dirigida a una congregación. Tiene una introducción por parte de Jesús. Contiene una declaración en cuanto a la condición de la iglesia. Posee un veredicto de Jesús en cuanto a la condición de la iglesia también. Tiene un mandato de Jesús para la iglesia. Posee una exhortación general para todos los cristianos. Y contiene una promesa de recompensa a cada una de estas iglesias. Entonces, eso es lo que vamos a ver y hemos estado viendo en cada una de estas iglesias. Cada una de las iglesias es diferente, pero muchas de ellas tienen todo este contexto. Algunas les falta algo o las tienen todas. Asimismo, las 7 cartas revelan un paralelismo único. Algunas son más largas y otras más cortas, pero cada una de ellas consiste en 7 partes. Ya vimos algunas de estas 7 partes, pero podemos agregarles un poquito más. Primero, el saludo. Cada una de las 7 iglesias en Asia Menor. Segundo, un aspecto de la aparición del Señor a Juan en Patmos. Tercero, una evaluación de la salud espiritual de la iglesia concreta. 4, palabras de alabanza o reproche. Palabras de exhortación. Número 5. 6, promesas para el que salga victorioso. 7, un mandato de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si se dan cuenta y las leen por ustedes mismos, se van a dar cuenta que van a encontrar todas estas cosas allí. Cada una de las 7 iglesias presenta un aspecto diferente de la apariencia, poder y autoridad de Jesús. ¿Sí escucharon? No lo escucharon. Cada una de las 7 iglesias presenta un aspecto diferente de la apariencia, poder y autoridad de Jesús. En cada una de ellas Jesús se presenta de una manera diferente a las demás. Y llega a cumplirse lo que había dicho en el capítulo 1, de los versículos 13 al 16, si no me equivoco, donde habla de quién era Jesús, porque quién era el que iba a venir. Por ejemplo, en Éfesos 2:1, 7 estrellas en su diestra, los candelabros de oro. Esmirna, primero y último, quien murió y volvió de nuevo a la vida. En Pérgamo, la espada de 2 filos. En Tiatira, ojos de fuego resplandeciente, pies como de bronce bruñido. En Sardis, 7 espíritus y 7 estrellas. En Filadelfia, tiene la llave. Y la Odisea es el testigo fiel. Como pueden ver, diferentes formas de presentarse, pues, si pudiéramos decir, Jesús. Jesús también nos dice esto, que las 3 primeras iglesias, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, concluyen las cartas individuales con promesas. Solo en estas 3, Éfeso, Esmirna y en Pérgamo. Y en las últimas 4, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, concluyen con el mandato de oír con atención lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús alaba y reprocha a 4 congregaciones: Éfeso, Pérgamo, Tiatira y Sardis. Alaba a 2, Esmirna y Filadelfia, y reprende a una, la última, la Odisea. Estas 7 iglesias son representativas de la iglesia universal. Las 7 cartas van dirigidas a todos los lugares donde se reúne el pueblo de Dios para rendir culto, tener comunión y alcanzar a otros. ¿Sí entendieron un poco? ¿Sí? Qué bueno. Ahora amárrense los cinturones para agarrar una historia de la iglesia de Pérgamo, ¿ok? Se les va a hacer aburrido, pero ¿saben qué? A veces es importante reconocer lo que estamos estudiando. No quiero leer mucho tampoco, pero vamos a empezar. El título: Pérgamo, la iglesia mundana. ¿Por qué? Bueno, vamos a dejar que la escritura nos lleve allí cuando lleguemos, ¿ok? Pérgamo, escuchen con atención, es una ciudad muy antigua de Misia, muy importante
en la provincia de Asia históricamente. Los días de gloria de Pérgamo empezaron bajo Atalo I, en los años 241 al 197 antes de Jesucristo, o sea, casi 300 años antes de Cristo, 250, quien combatió con los romanos en contra de Filipo V de Macedonia. Eumenes II, Soter, en 197 a 159 antes de Jesucristo, también se alió a los romanos en contra de Antíoco III de Siria. Luego la importancia de Pérgamo declinó bajo los sucesores Átalo II, Filadelfo, en el año 159 a 138 antes de Jesucristo, y a Átalo III del 138 al 133 antes de Cristo. Los logros de Eumenes II en Pérgamo probablemente son los más grandes contribuciones al esplendor de la ciudad. Estableció una biblioteca de 200,000 pergaminos, bastante, ¿ok? Esta biblioteca era únicamente superada en número de volúmenes por la de Alejandría en Egipto, ¿ok? Esa era la biblioteca más grande de esos tiempos. ¿Qué tiene en particular la biblioteca de Alejandría? Una de las maravillas. Ptolomeo, filósofo. Fueron los griegos la que la habían, pero el punto principal era de que en ese tiempo fue cuando traducieron el Viejo Testamento del hebreo al griego, los 70, o se le conoce como la traducción de los 70, y obviamente Alejandría es famosa también porque fue quemada con todo lo que tenía ahí, desafortunadamente. Pero esta biblioteca, nuevamente la de Pérgamo, ya dijimos que era superada en números de volúmenes por la de Alejandría de Egipto. El mecenazgo cultural se mantuvo como una tradición dinástica hasta 133 antes de Jesucristo, cuando Átalo III llegó a su reino a los romanos. Geográficamente, Pérgamo era la ciudad más espectacular de Asia, por cuanto fue construida sobre un cerro de 300 metros de alto y les daba a los viajeros la impresión de ser una ciudad real. Como se erguía en tan alta colina rocosa, dominaba orgullosa y autoritativamente la amplia llanura del río Calco. A esta ciudad se le conoce, y la carta de Cristo mandada a Pérgamo dice que este es el trono de Satanás. Lo dice por varias razones, y hay diferentes comentaristas tienen diferentes ideas de lo que significa el trono de Satanás, pero una de ellas es por la forma en la que estaba localizada. Geográficamente estaba en una pequeña montaña donde habían hecho todos estos templos y sobre todo muchas esculturas de todos los dioses griegos y romanos. Uno de ellos obviamente era Zeus, y que los romanos le llamaban Júpiter. Y todo eso estaba, pero estaba en una altura muy grande, y yo creo que esa es una de las razones por la cual dice que este es el trono de Satanás. Y para que tengan una idea, esta es una fachada o una foto o una imagen de lo que esa ciudad aparentaba o parecía en ese entonces. Como pueden ver, lo alto de la montaña era como una corona, y la veían como una corona, y por eso le dan ese nombre de el trono de Satanás. Pero no podemos ser demasiado dogmáticos en creer de que eso es todo lo que significa. Hay muchas otras formas en cómo se puede explicar. Eso es geográficamente hablando. En cuanto a la religión o a lo religioso, en Pérgamo se hallaba el concilio, que se encargaba de todo lo relacionado con la religión del Estado y con las ofrendas de incienso que se presentaban ante la imagen del emperador romano. ¿Por qué? Porque ellos adoraban al emperador romano. La religión lo veían como un dios. Los romanos los césares eran como dioses para ellos. La religión ciertamente floreció mucho en Pérgamo. La ciudad luego llegó a ser
la más importante en relación con el culto dedicado al emperador en el oriente, por causa del gran templo dedicado a la diosa Roma y al divino Augusto, que fue erigido allí en el año 29 a.C. Había templos también dedicados a Zeus, Atenas, Dionisio y Asclepio. Asclepo. Ok, Asclepio era un dios griego de la sanidad. Este equivale a Esculapio, el dios romano de la medicina. Ya les voy a mostrar una forma en cómo lo usaban. Era el centro de una orden de sacerdotes médicos cuyo emblema era una serpiente. La gente venía de muchos lugares desde muy lejos a esta ciudad en procura de su sanidad. Se dice que los pacientes dormían en el templo para que serpientes no venenosas se arrastrasen sobre sus cuerpos como parte del tratamiento médico. ¿Cuántos de las hermanas que les gustan las serpientes quisieran ir ahí, verdad? Era oriundo de Pérgamo y estudió allí. En comparación con Éfeso en cuanto al comercio, Pérgamo era inferior, pero era sobresaliente en cuanto a lo religioso. Josefo, el escritor judío, menciona la existencia de una comunidad judía en Pérgamo. Vamos a correr. A los que sufrían, a los que llegaban a querer ser sanados a esta ciudad, a los que sufrían se les permitía estar en la noche en la oscuridad del templo. En el templo había víboras mansas. En la noche las personas que sufrían podrían ser tocadas por una de estas víboras domesticadas e inofensivas mientras se arrastraban en el piso. El toque de la víbora era tenido como si fuera el toque del mismo Dios y se consideraba como portador de salud y sanidad, de acuerdo a Barclay, un historiador. Entonces, eso es en lo religioso. Esta estatua es la estatua de Asclepio. ¿Ok? Esto estaba en Atenas. Y estos son la imagen o el símbolo de medicina que inclusive ahora eso es lo que se usa. ¿Sí me entienden? Y como pueden ver en rojo el símbolo de medicina, abajo dice vara de Asclepio y vara de Esculapio, que uno era el griego y el otro era el romano, pero usaban el mismo sello, el mismo símbolo. Y esto es lo que se encuentra al lado izquierdo en medio. Eso ha sido encontrado como rélicas que se han encontrado en esta ciudad. Bueno, con eso en mente, vamos a ir a otro punto más. Cada una de estas iglesias, como ya se los dije anteriormente, era diferente. Y Dios tiene una exhortación a cada una de ellas. Y esta es la lista de ellas. Éfeso, la iglesia fría. Esmirna, la iglesia sufrida. Y le dice el Señor que sea fiel hasta la muerte. Pérgamo, la iglesia mundana. Tiatira, la iglesia que tolera el pecado. Sardis, la iglesia muerta. Filadelfia, la iglesia fiel. Laodicea, la iglesia apóstata o falsa. ¿Okay? Todo esto con esta conglomeración de iglesias era lo que representaba la iglesia de Cristo en ese entonces. Dios escoge estas 7 iglesias como un ejemplo para podernos dejar los mensajes que Él tenía en mente para cada uno de nosotros. Entonces miremos el resumen de Pérgamo. Aquí se los tengo. Pérgamo significaba casada, y esta iglesia estaba casada a algunas doctrinas y prácticas erradas. Existían 3 problemas serios en Pérgamo. El primero, el trono de Satanás. Este pasaje se refiere a los cultos de misterio de Babilonia que establecieron sus sedes en Pérgamo. También incluye la adoración al emperador, que jugaba un papel clave en esta ciudad pagana. La doctrina de Balaam es el número 2, y esto lo podemos encontrar en el número 22 a 25. Vamos a ver un poquito tal vez. Balaam fue un profeta asalariado que guió al pueblo de Israel al pecado a cambio de la riqueza y el prestigio que recibió. Animó a Israel a adorar a ídolos paganos y a darse a la fornicación. En Pérgamo la iglesia estaba casada con el mundo para poder lograr ventajas mundanas. O el punto número 3, la doctrina de los Nicolaitas. Lo vimos en Éfeso también. Lo que empezó como obras
en una iglesia, ahora es una doctrina establecida en otra. Ahora tenemos a esta iglesia dividida entre sacerdotes y pueblo, que era una de las creencias de los nicolaitas. Con eso en mente, entremos al mensaje, ¿ok? En el mundo, pero no del mundo. ¿Quién dice eso? Pablo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesucristo también, en su famosa oración a su Padre, Él hace un ejemplo de esto, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Okay? Ese debería ser el tema de cualquier iglesia, de que aun cuando estamos en el mundo, no deberíamos de participar en lo que el mundo ofrece. ¿Qué tiene que ofrecer el mundo al cristianismo? Nada. Nada bueno, pero sí ofrece mucho, cosas malas. Y desafortunadamente muchas iglesias caemos en el error de escuchar más a lo que el mundo tiene que decir que lo que Cristo tiene que decir a la iglesia. Ese es el problema de la iglesia evangélica en nuestro tiempo. Muchas de las iglesias caen en cualquiera de estas categorías ahí, porque hemos fallado y continuamos fallando. Nuevamente, como lo dije anteriormente, no hay iglesia perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero eso tampoco indica de que vamos a dejar nuestro discernimiento sabio como para poder escoger una iglesia si vamos a buscar una iglesia. Si ustedes salieran hoy y van a buscar una iglesia, ¿qué estándares buscarían en esta iglesia? Pónganse a pensar. Bueno, si venimos de un trasfondo pentecostal, me imagino que terminaría en una iglesia pentecostal. Pero si han venido de un trasfondo pentecostal y han escuchado muchas de las enseñanzas acá y han crecido, han madurado en el conocimiento bíblico, eso debería de haberles cambiado un poco ya la mentalidad. Nuevamente, si estamos en esa posición de encontrar una iglesia, ¿qué estándares buscamos? Bueno, tiene que ser una iglesia cristocéntrica, bibliocéntrica. Amén. Misionera, que rechaza las malas enseñanzas, y vamos a hablar en contra de las malas enseñanzas. Pero a veces es difícil, porque Satanás, ¿cómo viene? Como ángel de luz, mentira y verdad, y eso se encuentra mucho en las iglesias también, y eso vamos a hablar un poco de eso ahora. Entonces, en el mundo, pero no del mundo, llamado a perseverar como testigos fieles aún bajo las peores circunstancias, debería ser el tema que vamos a seguir acá. ¿Okay? Llamado a perseverar como testigos fieles aún bajo las peores circunstancias. La iglesia de nuestro tiempo, y sobre todo acá en los Estados Unidos, no entiende ni se puede relacionar con qué son peores circunstancias, pastor. Porque no tenemos idea. Se me murió el gato y creemos que esa es una circunstancia peor. O tenemos alguna enfermedad y terminamos en el hospital y estamos bajando todos los santos a veces porque decimos, me voy a morir. ¿Y esas son las peores circunstancias que pudiéramos nombrar nosotros? Les hablé de la historia de Esmirna. ¿Se recuerdan de este mártir que muere quemado? Esas son peores circunstancias. Y aún durante esas circunstancias, muchos mártires en la historia bíblica fueron fieles a mantener su fe. Nosotros no sabemos qué es ser expuestos a esa clase de circunstancias. Nosotros no tenemos dinero para pagar la renta un mes y creemos que el mundo se nos va a acabar. Esas no son las circunstancias por las que la iglesia primitiva pasaba. Bueno, en eso vamos a entrar a la introducción de esta carta. Y el primer versículo 12 dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Líderes o pastores o ancianos que estuvieran a cargo de esa iglesia. Ese es el ángel de la iglesia. ¿A dónde? En Pérgamo, que es el lugar, la ciudad. Esta iglesia estaba establecida en esta ciudad de Pérgamo, y vamos a hablar un poquito más de Pérgamo otra vez.
A unos 110 kilómetros al norte de Esmirna y a 22 del mar Egeo se encuentra la ciudad de Pérgamo, la actual Bergama. Su nombre ha quedado perpetuado en el término pergamino, en inglés parchment, en francés parchemin, en holandés perkamen. Si quisiera yo saber en holandés, ¿verdad? Pero no sé. La palabra ilustra la industria de la antigua Pérgamo, donde debido a un embargo comercial sus habitantes, al no poder comprar productos de papel hechos de hoja de papiro en Egipto, preparaban pieles de animales para escribir sobre ellas. La ciudad no solo vendía estas pieles, sino que también construyó una biblioteca que con el tiempo llegó a albergar, ya lo dijimos, 200,000 rollos. Se convirtió en un centro de saber en el que amontonaba conocimiento para aplicarlo y difundirlo. Nótese que la palabra griega Soter, uno de los dioses acá en esta ciudad, aplicaba tanto a Zeus como a Asclepio. Significa salvador, y ese era el objetivo acá de tener esta iglesia como una de las más importantes, porque no solamente tenían a los dioses como que los conocían como salvadores, pero también al emperador romano o al César en ese entonces se les conocía como ellos decían que eran el Salvador. Entonces, en vista de su Salvador Jesucristo, la iglesia, era imposible para los cristianos reconocer a estos dioses como salvadores. Además, nunca podían pronunciar el lema el César es Señor, que era obligatorio para estas personas que vivían en esas ciudades, tanto como en Esmirna como en Pérgamo. Ellos tenían que decir eso para poder ser contados como alguien que sí respetaba y adoraban al César. Porque para ellos el título Señor estaba reservado solo para Jesús. En lugar de los 200,000 y pico volúmenes en la biblioteca de Pérgamo, recurrían solo a las escrituras. En lugar de los numerosos templos, no tenían ningún templo y decían que su comunión cristiana e incluso sus cuerpos físicos servían de templo del Espíritu Santo. Es una verdad para nosotros, ¿sí o no? Y en lugar de la sanidad de Asclepio, los cristianos enseñaban que Jesús era su gran médico. En resumen, para los cristianos, la vida en Pérgamo se había vuelto casi insostenible. Esta es la última lectura larga que les voy a dar y ahí solo vamos a entrar ya directo. Vamos a ver qué decimos aquí. Debido a que se negaban a ceder, los romanos y otros se burlaban de los cristianos. Estoy dando este contexto para que entiendan a dónde estaba esta iglesia y lo que significaba para ellos ser una iglesia cristiana en Pérgamo. Entonces se burlaban de los cristianos, a los que llamaban cristiani, y los judíos los llamaban nazarenos. Se los acusaba de infidelidad a Roma, de sedición. Eran humillados, perseguidos y condenados a muerte. A pesar de la persecución e incluso debido a ella, la iglesia cristiana siguió floreciendo y aumentando en cantidad de seguidores. Pauta. A veces vemos las iglesias y decimos nosotros, wow, cómo no quisiera tener más gente acá yo, ¿no? Pero como que si fuera mía, ¿no? La iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Y Él es el que ordena, Él es el que manda y Él trae a quien quiere, no yo. Pero a veces pensamos como humanos, pastores, y decimos, cómo quisiera que la iglesia estuviera llena. Pero ¿cómo se llenaban las iglesias en aquel entonces? A través de la persecución. Entonces, vamos a orar por persecución en la iglesia aquí en los Estados Unidos, ¿ok? Ahora, ayuno y oración para que seamos perseguidos. Tal vez así venimos más a la iglesia. Bueno, ya terminó la pauta ahí. En Pérgamo, los cristianos se enfrentaban a diario con las impresiones de una sociedad pagana. Si se negaban a aceptar cualquier invitación para asistir a alguna fiesta en honor de una deidad pagana, no solo eran marginados, sino que con toda probabilidad perdían sus puestos de trabajo y sus negocios. ¿Cuántos de ustedes han perdido su trabajo por el cristianismo? Aunque ahora sí ya está pasando un poquito más acá, sobre todo en California o en los estados liberales. La gente los llamaba parías
indignos de vivir en esta tierra, pero para los fieles creyentes nadie está más alto que su Señor. Ninguna ley humana tiene precedencia por sobre la ley de Dios, y ninguna enseñanza puede suplantar el Evangelio. Solo voy a leer como unas 5 páginas de estas, así que se aguantan. No, vamos a ver qué leemos de ahí, pero bueno, volvamos al segundo punto. En el mundo, pero no del mundo, llamado a perseverar como testigos fieles, aún bajo las peores circunstancias. ¿Qué son peores? Cada quien nombra lo que es una peor circunstancia en nuestra vida, pero acá estamos hablando de una historia en la cual esta iglesia cristiana sí era perseguida, sí sufrían, sí habían mártires. Continuamente los romanos mataron infinidad de cristianos. Vamos a la condición de esta iglesia. En el versículo 13 dice lo siguiente: yo sé dónde moras. ¿Quién está dando el mensaje? Juan, el ángel, Cristo. Cristo como principal al ángel, el ángel a Juan, y Juan está escribiendo para darlo a las congregaciones. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Déjenme leer todo esto y después vamos a entrar a ver qué podemos encontrar, qué es lo que significa el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. ¿Okay? Dios está reconociendo por medio de Juan, o por medio del ángel Jesucristo, está dando este mensaje en el cual está diciendo a la iglesia: yo entiendo dónde estás, yo sé por lo que estás pasando, y aún bajo las circunstancias peores en las que te encuentras, no has negado mi fe. Aún cuando estás en el trono de Satanás, no has negado mi fe. Y eso es muy importante para nosotros, que no importe lo que venga, no importen las pruebas y situaciones que tengamos, nunca deberíamos de perder la fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel. ¿Por qué menciona a Antipas? ¿Y quién es Antipas? Primeramente, no encontramos nada en la Biblia que nos abra una ventana para poder averiguar quién era esta persona. Lo único que pudiéramos deducir basado en este versículo es que este fue un cristiano que fue mártir, murió por la persecución y por las circunstancias en las cuales vivía su vida, como un cristiano fiel hacia Dios, y esa fidelidad lo llevó a la muerte. Y básicamente está comparando a esta iglesia fiel de Pérgamo al decirle: no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, o cuando fue Antipas muerto y lo persiguieron y lo mataron, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros. ¿Dónde pasó esto? Donde mora Satanás. Era obvio, ya leímos de que ellos estaban bajo esta presión de que si no aceptaban hacer ciertas cosas, y si ellos eran fiel al cristianismo, obviamente la gente se daba cuenta, los acusaba, eran perseguidos e inclusive muertos por su fe. Nosotros no sabemos ni entendemos nada de eso. Hemos leído una historia, pero hasta allí. Nosotros no sabemos qué seguir, qué es experimentar una persecución. La semana pasada, acá, uno de los ancianos de la iglesia fue expulsado de su trabajo, despedido, cortado. ¿Por qué? Porque, para que entiendan el estado donde estamos, porque durante su tiempo libre tenía estudios bíblicos en su casa, y uno de los empleados del lugar donde él trabajaba llegaba a la casa de él, y él enseñaba la Biblia. Hay una ley, no la conozco, no se la voy a tratar de mencionar ahorita, no la entiendo, no la he estudiado,
pero esa ley acá en California, y no todos los negocios la ponen en función, pero hay negocios en los cuales se han agarrado de esa ley para atacar el cristianismo y a toda persona de fe. Este señor, un anciano de la iglesia, él era el manager de esta institución y lo corrieron solo por eso. Ahora tiene un caso en contra de esta organización, no sabemos para dónde va a ir, pero el punto es que si a eso le llamamos persecución, no es nada en comparación a lo que sufría la gente en el primer siglo, como la iglesia primitiva. Entonces, lo que les acabo de mencionar es una forma de persecución tal vez que podemos ver acá, pero no tengo un trabajo acá, el Señor ha de tener otro mejor para mí. ¿Me entienden? Eso no es, no quisiéramos eliminarlo como una persecución que pudiera estar formándose ya para poder llegar a ser mucho más de lo que ya mencioné. Es obvio de que pudiera existir eso, pero no entendemos nosotros la persecución del siglo primero o segundo o tercero. ¿Okay? Antipas es uno de los grandes héroes anónimos de la Biblia porque no dice nada más. La historia no nos dice nada acerca de él, excepto que en este pasaje es significativo que ninguna historia eclesiástica hace mención del mártir Antipas, del cual se arguye que ha sido una persona desconocida para el mundo, pero Cristo ve y nota a esos pequeños que le pertenecen, aunque el mundo no los vea. Escribe Paul. Según de Timoteo 3:12 dice, y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán ¿qué? Ok, basado en eso, levanten la mano los que quieren ser fieles piadosamente en Cristo. Nadie la quiere levantar. Pero esta es una verdad bíblica y a veces no queremos entenderlo. A veces leemos estos versículos en la Biblia y dice, en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Sí, fulano, sultano, mengano, pero yo no, yo sigo. No, en ese tiempo era real para todos ellos. Apocalipsis 2:14, vamos a seguir este versículo acá. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Ok? Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esta iglesia de Pérgamo le estamos dando el título de una iglesia pagana? Porque había abrazado todas estas herejías y estos falsos maestros en su iglesia. ¿Ok? La doctrina de Balaam, ¿se recuerdan de este profeta de sueldo que Balac le pagaba para que fuera y maldijera a Israel? ¿Y qué pasaba? No lo podía hacer y terminaba bendiciéndolos. Pero por último se junta con Balac nuevamente y ¿qué hace? Hace lo que nos está diciendo la palabra acá. ¿Ok? Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Y cómo les enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel? A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Actos de inmoralidad. ¿Hay actos de inmoralidad en nuestras iglesias? Pudiéramos decir, bueno, pastor, aquí no he visto ninguno, pero se sorprenderían si les doy una lista. Pero la realidad es que la inmoralidad es parte de la iglesia. Si no fuera eso, no tuviéramos un divorcio del 50% de cristianos, casi mucho mayor a veces que el mundo en sí. Entonces, ¿qué causa divorcios? En su mayoría de casos.
Inmoralidad. Inmoralidad. Y muchos acá han pasado por eso. No levanten la mano, es obvio, no queremos saber quiénes son ustedes. No porque no querramos, sino porque si les hemos ayudado, gloria a Dios por eso, y ahora están todavía acá. Pero hemos caído en un error y hemos agarrado esas ideologías mundanas porque han venido acosando a la iglesia todo el tiempo. Y a veces las iglesias fallan en el sentido de que no ponen un alto a esas cosas. Cuando Balaam aconsejó a Balac, le enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. El tropiezo estaba conectado con la idolatría, comer cosas sacrificadas a los ídolos, y la fornicación. Si la iglesia en Pérgamo tiene a aquellos que retienen la doctrina de Balaam, esto muestra que tienen tendencias hacia la idolatría y la inmoralidad. Esto era lo que esta iglesia estaba haciendo. Para Juan, los cristianos debemos recordar siempre que cuando surge un Balaam, un falso profeta, no está lejos de un Balac, un rey de la tierra o un emperador, dispuesto a instrumentar su enseñanza. Este hecho se aclara en el capítulo 13, con el primer monstruo, figura política, aliado del segundo monstruo, figura religiosa, que apoya hasta con falsos milagros al primero. La iglesia debe dar importancia entonces a su tarea de desenmascarar la verdadera naturaleza de tal alianza. ¿De quién está hablando? Del falso profeta y del anticristo que iban a venir en el capítulo 13. El profeta cometió el error de vender sus servicios de vidente a un rey pagano, Balac, un perjuicio del pueblo escogido. Esto originó pues lo que en la Edad Media se llamaba simonía, el espíritu mercenario que acepta sobornos para lograr fines religiosos. En 2 cartas del Nuevo Testamento, el ejemplo negativo de Balaam advierte contra el libertinaje de ciertos falsos maestros que dentro de las iglesias aman el dinero. ¿Hay problemas en las iglesias? ¿Hay falsos maestros en las iglesias? ¿Hay falsos profetas en las iglesias? ¿Y cuál es el objetivo en la mayoría de sus casos? Por eso yo siempre los alerto a ustedes. Si por haber razones algún día se van de esta iglesia, tengan cuidado donde van. Si lo primero que hacen es estarles pidiendo su dinero, yo les diría, ¿saben qué? Corran. Y no solamente por el hecho de que los van a dejar sin su carterita, pero es también el hecho de que dentro de una iglesia en la cual hay falsa enseñanza, la doctrina decae mucho y el conocimiento bíblico disminuye al punto en el cual el cristiano común y corriente ya no tiene un discernimiento sabio de lo que debería o no debería de hacer. Desafortunadamente esa es la forma mundana en la cual las iglesias están siendo atacadas continuamente. No hay ninguna que esté exenta de eso. Acá entre nosotros, en un grupo tan pequeño o tan grande como ustedes lo quieran nombrar, pudieran haber personas que vienen con objetivos beneficiosos y que están acá porque quieren ver cómo se aprovechan de los demás. Y no lo digo para asustar a nadie y no porque yo conozca a ustedes, pero es obvio, en un grupo como este puede existir tal cosa. El énfasis de Juan recae más bien sobre otro error, la supuesta responsabilidad del profeta por el episodio en Baal Peor, donde los israelitas se dieron el lujo de comer sacrificios ofrecidos a dioses extraños y de participar en orgías típicas de las religiones de fertilidad. Según esta tradición oral, Balaam surgió
sugirió la introducción de mujeres paganas para lograr la contaminación del pueblo escogido. Como pueden ver, lo que hizo Balaam fue muy dañino al pueblo israelita y trajo consecuencias graves. Entonces, todas estas inmoralidades sexuales, sobre todo, vinieron por medio de estas falsas enseñanzas, de estos falsos profetas que se metían a las iglesias y lo continúan haciendo hoy en nuestros tiempos. Ahora bien, cuando Juan de Patmos usa la expresión cometer inmoralidades sexuales con referencia, la enseñanza de Balaam en la congregación habla metafóricamente o literalmente. Lo seguro es que la ética sexual de las iglesias del primer siglo no habría tolerado en su medio un partido ni a una profetisa que que era obvio de que era la forma en cómo entendían ellos su fe, no les permitía a veces caer en errores tan grandes como esos, pero la realidad es que el ataque siempre estaba allí. Obviamente ellos no creían de que era por medio de Jesús que llegaran estas recomendaciones de prostitución a sus iglesias. Era obvio que no pensaban esto. Si bien la enseñanza de la buena nueva sobre el uso del cuerpo insiste mucho en la libertad, no admite tales abusos. Pero en muchos pasajes del Antiguo Testamento, fornicar tiene el matiz de asociarse con dioses ajenos que no son el Yahweh que sacó a su pueblo de Egipto. ¿Sí entendieron lo que dije? O sea, de que la fornicación no era necesariamente una fornicación física, sino que era más que todo idolatría. Dios y su pueblo, la metáfora del matrimonio entre el verdadero Dios y su pueblo originó el concepto de adulterio espiritual. Eso lo vemos en Malaquías también, para referirse a la infidelidad religiosa de Israel, o lo podemos encontrar en el Viejo Testamento en el libro de Oseas. En tal caso, el pueblo escogido jugaba el papel de prostituta. ¿Por qué? Porque se daban a la idolatría, a adorar a otros dioses que no tenían nada que ver con el Ser Supremo. Santiago 4:4 dice lo siguiente, pasa esta información Santiago de una forma muy fuerte, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Romanos 12:2: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Es lo que Dios quiere en nosotros, que tengamos la mente de Cristo. Tito 2:12 dice: enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. A veces yo digo lo siguiente: el cristiano quiere batallar con temas que a veces no están bien explícitos en la Biblia. Cuando yo lo veo de esta manera, y muchos escritores o historiadores han dicho lo siguiente, ¿no? Que los mandamientos de Dios son muy fáciles de entender. Por ejemplo, Tito nos dice acá, Pablo a través de Tito dice: vivamos en este mundo ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué no hacemos eso? En vez de estar averiguando, ¿los unicitarios serán cristianos o no serán? Enfocémonos en nosotros, en cómo podemos agradar al Señor más de lo que ya lo hacemos. Primera de Juan 2:15-17, y este es el contexto más claro en cómo tratar de evitar lo del mundo. No améis al mundo, ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Versículo 15. Así tú también tienes a algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas, y eso lo habíamos visto en el capítulo 2, pero al principio, para la iglesia de Éfeso. Los nicolaitas eran un grupo de herejes que también se involucraron en la iglesia de Pérgamo. Es muy posible que aparecieran en muchos lugares. Uno de los diáconos iniciados en Hechos 6 se llamaba Nicolás. Según lo que se ha podido determinar, Nicolás se convirtió en hereje, exageró la libertad y su secta se caracterizó por la indulgencia y la impureza extremas. Algunos han dicho que Nicolás inició la herejía. Otros han dicho que Nicolás hizo una declaración que algunos malinterpretaron y utilizaron como base de su culto. Clemente de Alejandría, quien vivió en esa época, dijo que los nicolaitas se abandonaron a los placeres como cabras, llevando una vida de autocomplacencia. Reemplazaron la libertad con el libertinaje y la gracia pervertida. Es obvio, la Biblia no habla directamente ni explica, no tiene una definición bien clara de quiénes eran los nicolaitas. Estas solo son presunciones de los escritores y aún de los comentaristas, que como la Biblia no nos dice exactamente qué eran ellos, entonces asumimos un montón de cosas que a la larga no sabemos si es cierto o no. Vamos a apurarnos porque ya se me termina el tiempo. En el mundo, pero no del mundo, llamado a perseverar como testigos fieles aún bajo las peores circunstancias. Vimos la introducción de Cristo a esta iglesia, vimos la condición de esta iglesia que estaba en el trono de Satanás y que estaba siendo atacada en la exhortación por medio de estos falsos profetas. Ahora que llegamos a la exhortación, después de que Dios ve la condición de ellos, lo va a exhortar, y la exhortación es la siguiente. En el versículo 16 dice lo siguiente: por tanto, arrepiéntete. Yo creo que no queda más claro que esto, ¿no? Y esta exhortación es para cada una de las iglesias que ha habido y ha existido y van a existir. Siempre vamos a caer en el mismo error y tenemos que arrepentirnos. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, entendemos un poquito esto, ¿no? Por tanto, arrepiéntete. ¿Arrepentirse de qué? ¿Cuál era el error de ellos nuevamente? Era una iglesia mundana que había abrazado a estos falsos profetas. Estaba en una ciudad muy mundana, muy pagana, desafortunadamente para ellos. Sí, afectaba mucho. Sí, pero ellos habían caído en el error de dejar entrar al mundo en su fe. Ya no eran solo del mundo, pero vivían en el mundo, pero eran del mundo al mismo tiempo, aunque tenían una fe. Y Dios viene acá, Jesucristo dice: por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Quiénes son ellos? Todos aquellos que estaban causando división, inmoralidad, paganismo y todo lo malo que esta iglesia tenía, que había llegado por ciertas personas allí a su templo. Dios dice, Jesucristo dice que por tanto arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué significa la espada de su boca? Justicia. Y esto lo vamos a ver a través de todo el libro de Apocalipsis. La espada de doble filo, justicia. Nunca se les vaya a ocurrir creer que Cristo va a venir con una espada saliendo de su boca. No existe tal cosa. La espada es justicia. Hebreos 4:12 habla de la justicia de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos,
que penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La justicia, la palabra es la justicia para nosotros. La palabra es la que nos santifica, es lo que necesitamos. Pero también en Isaías 11:14 habla de eso. Miren lo que dice acá: sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. ¿Qué es eso? Su palabra. Entonces, cuando habla de la espada de su boca, es el juicio de Cristo, porque tenemos a un solo juez, y ese es Cristo Jesús. Apocalipsis 1:16: en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Qué clase de espada era esta? ¿O qué significaba la espada? Su justicia. 1 Pedro 4:17: porque es tiempo de que el juicio, y esto pongan atención, porque se recuerdan que leímos en el versículo 16 que dice que iba a venir a pelear contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Los de la iglesia. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Cuando hay disciplina en la iglesia, ¿saben qué? Empiezan a correr todos, porque no quieren ser disciplinados. Raramente nosotros hemos puesto a alguien acá enfrente de la congregación. ¿Saben por qué? Porque el minuto que se empieza a hablar de disciplina, ¿qué hace la gente? Corre, y ya no regresan, y ya no están acá. ¿Y no debería ser lo correcto? ¿De que la disciplina empiece en la casa del Señor? Isaías 62:2 dice: entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Realmente, la justicia de Jesús. También hay ciertas maneras de interpretarlo. Hay una interpretación acá. Después de que los romanos conquistaran a Pérgamo, construyeron un templo en 129 a.C. Luego le dedicaron a Augusto y a Roma, e introdujeron el culto al César. Dedicaron templos a Trájano y Severo años más tarde. El culto al emperador tenía su centro en Pérgamo, y por algún tiempo la ciudad rivalizó con Esmirna y Éfeso, porque se le otorgó el privilegio de nombrar a un custodio del templo o barrendero. Neócoros también fue el primer centro administrativo romano en la provincia de Asia. El procónsul, y este es el punto, que residía en la ciudad, tenía la potestad de la espada para determinar si una persona debía vivir o no. Entonces, nuevamente, una forma de justicia que se daba en el pueblo romano, en esas ciudades, utilizaban este emblema de la espada para poder determinar si alguien era culpable o inocente. Pero es obvio, bíblicamente hablando, con todos los versículos que le di, la espada significa la justicia del Señor. En el mundo, pero no del mundo, llamados a perseverar como testigos fieles, aún bajo las peores circunstancias. Vimos la introducción, vimos la condición pecaminosa de esta iglesia, la introducción de Cristo, la condición del pueblo, de la iglesia, la exhortación del Señor a que va a venir a pelear contra ellos con su espada, y vemos la conclusión, y que es lo más complicado acá, porque muchos van a querer saber. Ya los veo ahí diciéndome: Señor, ¿qué significa la piedrecita blanca? Y este es el último versículo, desafortunadamente. Ok, el que tiene oído, aquí viene la conclusión. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. He oído historias de pastores que predican sobre esto, y de repente hay alguien que levanta la mano: ¿cuál es el nombre, pastor? Allí dice que nadie lo sabe, y la gente pregunta. A veces es el problema de las iglesias, que ven al pastor como el que lo va a saber todo de seguro. No, nosotros estamos atados a la palabra.
la palabra es la que dicta todo lo que sabemos y lo que no sabemos. Bueno, a veces no sabemos mucho, pero tampoco significa de que le vamos a agregar solo porque no sabemos. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta es la conclusión. Al vencedor le daré del maná escondido. Ok, al vencedor, ¿quién es aquel que persevera, aquel que se mantiene en la fe, aquel que continuó siendo obediente fielmente al Señor? Ese es el vencedor. ¿Cuántos de nosotros somos vencedores? Yo no sé. Yo no voy a levantar la mano por ustedes, ni ustedes la levanten por mí. Ok, por lo menos ahorita, ¿no? Al vencedor le daré del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? ¿Alguien tiene una idea qué es el maná escondido? El maná escondido, bueno, déjenme llegar ahí, déjenme terminar esto y después vamos a llegar ahí. Le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual, ¿quién lo conoce? Nadie lo conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, ¿quién lo va a recibir entonces? El vencedor. Un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, hasta allí ya no tenemos mucha más información concerniente a esta piedrecita blanca tampoco. Entonces, el punto es, ¿qué decimos de él? Bueno, tratemos de encontrar algo. Primeramente, con lo del maná escondido, podemos decir lo siguiente. En Isaías 25:6 dice lo siguiente: y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Podemos decir que al vencedor el Señor tiene un manjar para nosotros. ¿Sí podemos decir eso? Amén. ¿Cómo bendijo al pueblo de Israel el Señor en el desierto? Maná del cielo. ¿Se murieron de hambre? Nunca. ¿Quién les proveía todo el tiempo? El Señor. Y daré una piedrecita blanca en el mundo antiguo. Miren esto. Estas son especulaciones nada más. En el mundo antiguo, el uso de una piedrecita blanca tenía muchas asociaciones. Una piedrecita blanca podía ser un boleto a un banquete, una señal de amistad o una señal de absolución en un tribunal de justicia. ¿Ok? Eso pasaba en el tiempo de los romanos. Jesús pudo tener cualquier de estos significados en mente, pero por lo menos sabemos que es una seguridad de bendición. O sea que la piedrecita blanca es algo bueno, ¿ok? No lo veamos como algo malo, pero tampoco tratemos de descifrarlo porque no tiene suficiente contexto bíblico para poderlo explicar. Entonces, como dice este escritor acá, dice, sabemos que es una seguridad de bendición. Por lo menos podemos agarrar eso, ¿no? Pero la más cercana que existe, según los comentaristas, es esta: de que el pectoral del sumo sacerdote tenía 12 piedras, cada una de las cuales tenía escrito el nombre de una tribu. Y pueden leer esto en Éxodo 28:21. De igual modo, siempre está en presencia de Dios una piedra blanca con el nombre del creyente individual escrito en ella. ¿Ok? Vamos a seguir. La piedra puede ser una piedra preciosa, traslucida como el diamante, en la cual está escrito el nombre de Cristo. El nombre de Cristo está escrito en la frente de los santos también. Entonces, todas esas cosas nada más solo son especulaciones para tratar de entender y averiguar qué es lo que significa esta piedrecita blanca. Pero no hay ninguna seguridad bíblica que nos pueda decir con claridad: esto es lo que significa. Así que por favor no me vayan a estar preguntando después. Déjenme ver qué les iba a decir acá. No, les iba a decir que ya terminé. Isaías 56:5.
les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. ¿Tiene que ver con el nombre en la piedrecita? Tal vez, pero no lo está asegurando. Lo que sí sabemos es que hay un nombre nuevo que se nos va a dar. Cuándo, ni cómo, ni exactamente cómo va a pasar, no nos dice la palabra, pero esto es lo único que podemos tener. Tenía mucho que leer, como pueden ver, pero se terminó el tiempo. Allí donde estamos, pensemos en lo siguiente. Estamos en una iglesia que busca serle fiel a Dios continuamente en todo lo que hagamos. Los ministerios, las escuelas bíblicas y todo lo demás. Tratamos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Queremos ser esas personas renovadas. Queremos ser esas nuevas criaturas en Cristo. Y para hacerlo no es fácil. Pero una cosa que podemos tomar de esta iglesia es que no caigamos en el error de Pérgamo, que llegó a ser una iglesia pagana o mundana, en el sentido que dejó todas estas falsas enseñanzas que vinieran a ella. Seamos sabios, mantengamos nuestra fe y peleemos en contra de esas divisiones, porque van a estar acá y van a venir y todo el tiempo han estado ahí. Cuidemos la iglesia de Cristo, cuidemos nuestra fe, cuidémonos de las enseñanzas mundanas, cuidémonos de los falsos maestros. Si no hacemos eso, vamos a terminar como la iglesia de Pérgamo o como la de Odisea, que sería la última. Y ahí cuando lleguemos ahí nos vamos a dar cuenta de eso. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Padre, por hacernos partícipes de entender todo lo que tú dejaste para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por estas cartas a estas 7 iglesias que representan toda tu iglesia, Señor, universal. Señor, ayúdanos a poder ser sabios y agarrar lo que nos ayude a ser más piadosos ante ti. Queremos ser fieles y obedientes en todo lo que podamos, Padre nuestro. Danos la capacidad, el poder, la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento y sobre todo el deseo de servirte mejor. Gracias te damos y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén.